Vamos a ir dando inicio. Gracias a todos pues, por participar. El día de hoy vamos a estar con Jorge. Jorge es agente migratorio registrado en Australia. Y también tenemos por acá la participación de Paula Rodríguez. Paula es asesora de estudios de la agencia NetExperience. Entonces, lo primero es pues, agradecerles a ambos por conectarse y por estar pues, en este espacio. La idea es que compartamos una información que es bastante importante para todos y es que inicialmente yo les voy a hablar un poco sobre la estructura de educación en Australia. Va a ser algo más bien rápido, por lo de que la idea es enfocarnos mucho en los criterios de migración por cada uno de los estados, que es la información que nos va a compartir Jorge. Y por acá Paula, si ya está conectada, nos va a hablar un poquito también de la agencia de educación Experience. No sé si Paula ya está por acá. Sí, Cami, acá estoy. A todos, buenos días desde Australia. Sé que hay algunas personas que están conectadas en Latinoamérica que igual también están como interesadas en el tema. A todos, muchas gracias por participar. Pues en nombre de Nexperience, yo soy Paula Rodríguez, agente de estudios en el exterior. Nada, esta invitación y este agradecimiento que compartan este espacio con nosotros, de mucha información, de poder revisar caminos, digamos, con mayor éxito a un camino migratorio para todos. Yo estaré aquí, yo invité a varias personas por WhatsApp, por correo electrónico, entonces también la invitación es si necesitan asesoría para renovación de visa, información de cursos, bueno, todo este tema como más a detalle sobre cada persona. Yo voy a dejar mi numerito por aquí para que me puedan contactar o puedan contactar a alguno de los asesores que los contactó para poderles brindar toda la información. Y nada, nuevamente gracias y que puedan disfrutar toda esta información que sé que les va a ayudar mucho para su renovación. Listo, perfecto. Muchas gracias, Paula, por esto. Sí, la idea es que si necesitan información ya de cara a los cursos y al proceso pues, de visa de estudios, se comuniquen con la persona que los haya invitado, sea que los haya invitado de pronto Héctor, Luisa, Paula, César, Yamile, algunas de las personas pues, como el equipo de Experience. Y también acá en pantalla en este momento tenemos la información de Jorge. Jorge, como agente migratorio, ofrece pues, consultas migratorias ya personalizadas. La información que vamos a dar el día de hoy es una información general sobre cada uno de los estados puntualmente, pero ya si de pronto alguien necesita una asesoría migratoria para analizar su caso, para hablar del proceso de homologación, para determinar de pronto cuál estado conviene más según el perfil, acá entonces tienen la forma en la que se pedirían las citas, el correo de Jorge, el correo mío y con la referencia Hey Parceros obtienen una tarifa especial. Entonces, acá vamos pues a iniciar, ya entonces teniendo esta información pues bastante clara. Lo primero es que hablemos un poco sobre la estructura de la educación en Australia. Creo que esto lo hemos visto ya en varias formas, pero siempre a mí me gusta como que esto quede súper claro, porque siempre hay personas que están recién llegadas o que apenas están viniendo a Australia, entonces vale la pena, digamos que tocar este tema rápidamente antes de adentrarnos ya como en la parte pues migratoria que ya en un momentico empezamos. Y es que en Australia existen tres tipos de educación. Existe la educación ELICOS, que es toda la educación relacionada a los cursos de inglés. Existe entonces inglés general, existen cursos de preparación para uno certificar su nivel de inglés, dependiendo del objetivo que se tenga. Entonces, ya estos cursos de preparación vienen a ser el IELTS, el PTE, el Cambridge, y estos cursos se toman más que todo cuando nosotros tenemos el objetivo de certificar nuestro nivel de inglés, sea para entrar a educación superior o sea para hacer un proceso migratorio. Digamos que cada uno tiene ya un objetivo puntual por el cual requiere certificar su nivel de inglés. También existe inglés con propósitos académicos. Estos cursos, como les decía, va a depender mucho de qué es lo que yo estoy buscando en Australia. Cuando yo estoy enfocado en inglés general es porque estoy aprendiendo a comunicarme en inglés. Ya después cuando me enfoco entonces en los cursos de preparaciones porque voy a presentar la prueba, o si me enfoco en inglés con propósitos académicos, generalmente son cursos que personas que están pensando hacer una maestría, un doctorado o educación superior los toman para poder, digamos que adaptar como sus habilidades de inglés
a las exigencias de los programas de educación superior. Y existen también entonces cursos vocacionales. Los cursos vocacionales equivalentes a Latinoamérica, básicamente son las técnicas, las tecnologías. En este caso hablamos de un ciclo que está compuesto por 3 niveles: los certificados, los diplomas, los advanced diploma. Eso va a depender mucho de qué tipo de curso puntualmente nosotros vayamos a hacer. Y generalmente en Australia la educación es progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Si por decir yo hago un certificado 3, un certificado 4, la recomendación es que ya en mis próximas extensiones de visa, los próximos cursos que yo tome, siempre vaya progresando académicamente, es decir, que no me devuelvan el ciclo, sino que más bien vaya por un diploma, por un advanced diploma, o por qué no, ya por el tercer tipo de educación, que es la educación profesional. La educación profesional también acá la tenemos dividida, en donde encontramos carreras profesionales, también la opción de hacer un Graduate Certificate o un Graduate Diploma, que es equivalente a las especializaciones. También tenemos las maestrías o los doctorados. Acá entonces puntualmente, cuando estamos hablando de educación superior, vamos a tener la oportunidad de aplicar a una visa de graduado, siempre y cuando nuestros estudios hayan durado al menos 2 años de estudio académico, y ya ese tiempo de la visa de graduado va a depender de qué tipo de estudio yo vaya a realizar. Ahorita más adelante en la presentación hay una tablita específica con esta información de la visa de graduado. Entonces, vamos por acá avanzando. Resulta que la gran mayoría de latinos nos enfocamos en cursos vocacionales. ¿Esto por qué se da? Generalmente por temas de presupuesto. Sin embargo, también pues hay mucha gente que hace maestrías. Es algo que cada vez se vuelve más común, especialmente quienes están en pareja, porque sabemos que cuando se estudia una maestría, el dependiente, es decir, la pareja de quien la está estudiando, pues tiene la opción de trabajar tiempo completo en Australia, pero pues no vamos a desconocer la realidad de que la gran mayoría pues, de personas en este tipo de cursos. Y nosotros hicimos una clasificación de los cursos desde 3 enfoques. El primer enfoque son cursos que nos llevan a una visa de graduado, también a nivel vocacional. Son los cursos del punto 4, que hablamos entonces de cocina, carpintería, mecánica, pintura y decoración, dibujo técnico de construcción, telecomunicaciones, fabrication trade, que es equivalente a soldadura, y pastelería, ya para uno ser como un chef pastelero. O los cursos complementarios, que es, en este caso nos enfocamos en las personas que ya tienen eh, algún estudio previo en su país de origen. Entonces, por decir, muchos ingenieros se enfocan en estudiar Project Management. Personas como yo que tengo una carrera en marketing, me enfoqué pues en hacer más cursos de marketing, más que todo como para mejorar el inglés y aprender conceptos de marketing en inglés, liderazgo, agribusiness, accounting. Digamos que esto ya va a depender mucho es de cuál profesión tengo yo y si estoy buscando es como complementar ese estudio previo que tengo. O existen ya otras alternativas de cursos, que son cursos que no nos llevan a una visa de graduado, pero que de una u otra forma tienen alguna salida migratoria. Esta parte pues ya de migración ahorita la vamos a hablar con Jorge de forma directa. Y acá entonces hablamos es de nursing, age care, child care, fotografía, screen media. Estos, digamos que los que tienen el asterisco son los que pueden llegar a tener cierta salida migratoria. Ya los otros cursos son más bien hobby, que muchas personas igual aprovechan como el tiempo de estar en Australia para estudiar algo que de pronto hayan querido hacer durante toda la vida y que muchas veces por X o Y motivo en nuestros países de origen no lo estudiamos. Entonces, toda esa información pues ya de cursos puntualmente, como les decía ahorita, la pueden revisar con Paula o con la persona que los haya invitado pues al evento. Eh, por acá quiero mostrarles esta tablita, que es la tablita de las visas de graduado. Básicamente acá encontramos que si nosotros estudiamos cursos vocacionales en Australia que estén asociados a una compañía de demanda, podemos obtener una visa de graduado, pero esta anteriormente era por 2 años, en este momento ya está por 18 meses, y ya en la misma tableta podemos ver también el tiempo de duración de la visa de graduado de los cursos a nivel superior. Si, por ejemplo, nosotros estudiamos un bachelor degree y lo estudiamos, por decir, en Sydney, Melbourne, Brisbane, que son las ciudades principales, vamos a tener una visa de graduado de 2 años. Ya si lo estudiamos en las ciudades regionales, que vienen a ser Adelaide, Perth, Darwin, básicamente el resto de Australia, exceptuando Sydney, Melbourne y Brisbane, en este caso, entonces,
esa visa sería por 3 años y así sucesivamente, como la misma tabla pues nos está como mostrando la duración de la visa de graduado que nosotros tendríamos, según entonces el tipo de curso que nosotros vayamos a estudiar. Entonces es pues como bastante importante que tengamos contextualización general sobre esto. Y yo creo que, como para no extenderme mucho, por lo que la información que se viene es un poco más larga y más técnica, quiero darle paso entonces a Jorge. No sé si Jorge quiere proyectar su presentación o quieres que yo la proyecte desde acá. Como tú quieras, mejor la presentas tú y... Me vas diciendo Oh, siguiente. ok, mejor yo, espérate. ¿La presentas? Creo que si las personas van teniendo preguntas, nos pueden ir escribiendo las preguntas por el chat y al final las vamos resolviendo. Correcto. Entonces, lo que voy a tratar el día de hoy es básicamente cómo ha quedado al final los criterios de nominación por estado, ¿no? Entonces, mucha gente nos pregunta a dónde nos tenemos que mudar, cómo es la cosa. Entonces, eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que el programa de migración calificada comprende 3 tipos de visa, ¿no? La 189, la 190 y la 491. Los 3 tienen el mismo tipo de requisito, es decir, hay que tener menos de 45 años, hay que tener una ocupación en la lista, y no solamente haber tenido una ocupación en la lista, sino haber hecho el assessment. Número 3, hay que tener un nivel mínimo de inglés, que es el nivel competente. Y número 4, hay que tener un mínimo número de puntos, ¿no? O sea, por ejemplo, si uno quiere ser elegible para ser nominado en la 491, hay que tener al menos 50 puntos del aplicante más su pareja o el aplicante si es el aplicante soltero, ¿no? Si la persona quiere ser nominado para la 190, hay que tener un mínimo de 60 puntos. Y para ciertos casos, solamente para ocupaciones que están en la medium and long term list, es elegible la visa 189, ¿no? Por ejemplo, el ingeniero industrial, el ingeniero civil, si es enfermera, enfermero, doctor, catedrático universitario, o un chef, o un carpintero. Estas ocupaciones están en la medium and long term list, entonces son elegibles también para la 189. La 189, el beneficio de la 189 es que no necesitan una nominación de Estado. En otras palabras, no se necesitan mudarse a ningún lugar. Es decir, la persona es elegible para recibir una invitación del gobierno federal desde Sydney o desde Melbourne o desde fuera de Australia también, ¿correcto? Entonces, vamos por partes. O, 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 eh, ah, ah, Jorge, tienes el micrófono apagado, creo que en este momento. no sé cómo se apagó. Oh, perdón. Entonces, ¿ahora me escuchan? ¿Me escuchan? Te escuchamos. Perfecto. Entonces, para la visa 190 es una visa de residencia permanente. La persona puede estar en Melbourne o puede estar en la parte regional de Victoria, en cualquiera de las dos partes. Entonces, ¿qué se necesita? Hay que estar viviendo en Victoria. O sea, obviamente no se va a nominar a personas que están viviendo en otro estado, ¿no? Lo bueno es que no necesita empleo y puede ser para cualquier ocupación de la lista, ¿no? O sea, de las 3 listas, perdón, 2 listas, la medium and long term list y la short term list. La tercera lista, que es la lista regional, ¿no? Es solamente para la visa 491. Como les mencioné, aplica los requisitos mínimos del Departamento de Home Affairs, es decir, menos de 45 años, ocupación validada,
inglés, puntos. Si la persona obviamente está trabajando en su ocupación, obviamente puede mencionarlo cuando hace su registro de interés. Y también está abierto para todas las ocupaciones de las listas para las personas que están fuera de Australia. O sea, la persona puede recibir una nominación de Estado si la persona está fuera de Australia. Básicamente, lo que vamos a tratar, ya tratamos el criterio de nominación 190, el criterio de nominación 491 y el criterio de nominación por estudios, si es que lo hay. Para la visa 491 en Victoria, la persona tiene que estar viviendo en una zona regional. A diferencia del año pasado, personas que estaban viviendo en Melbourne podían ser nominadas para la visa 491. Eso ya cambió. La persona tiene que estar viviendo en la parte regional de Victoria. Está abierto a todas las ocupaciones, obviamente los requisitos mínimos del Departamento de Home Affairs que ya mencioné. La persona tiene que estar trabajando en una ocupación skill, no necesariamente en su ocupación, ¿correcto? Skill quiere decir a un nivel, lo que se llama de un nivel 1, 2 o 3, skill level 1, 2 o 3. O sea, o está trabajando a nivel de manager, o está trabajando a nivel profesional, o está trabajando a nivel de técnico, ¿no? No está disponible para las personas que están haciendo trabajos menores, como por ejemplo cleaning, kitchen hand. Esas ocupaciones no son consideradas como que la persona tiene un trabajo skill, ¿no? Ejemplo, si una persona ha validado una ocupación de marketing specialist, pero está trabajando, por ejemplo, en ventas, o califica, ¿no? Califica o está trabajando como administrador de algo, califica, pero si la persona está trabajando como en cleaning, no califica. Lamentablemente, Victoria no da un camino a las personas que estudian en el Estado, ¿no? Entonces, obviamente, si me preguntan si es que puedo estudiar en Victoria, en líneas generales, Victoria no es un estado atractivo para estudiar. Sin embargo, aplican condiciones, ¿no? Por ejemplo, si la persona tiene un grado académico como ingeniero de software y tiene la posibilidad y está trabajando en su profesión aquí en Victoria, por ejemplo, ¿no? Está siendo empleado como software engineer. Entonces se recomienda que sí, se quede acá en Victoria, estudie, no sé, cualquier curso y esperar a recibir una invitación del Estado de Victoria, porque obviamente Information Technology es una de las áreas en las cuales Victoria da una preferencia para recibir invitaciones. Pero bueno, como le digo, todo esto depende, y como dijo Camilo al principio, cada caso hay que evaluarlo de manera independiente. El estado de South Australia, ¿no? Entonces, los criterios que vamos a ver el día de hoy son el criterio de nominación Working in South Australia, que es uno de los streams, uno de los caminos. El criterio nominación como Graduate in South Australia para las personas que estudian en South Australia. Hay un camino en South Australia para las personas que estudian. Y también el criterio de nominación Offshore, las personas que están fuera de Australia. En el caso de South Australia, para una nominación, en primer lugar, han habido cambios considerables. Antes, el año pasado, si alguien me preguntaba a qué estado recomendaba que la persona podía viajar para estudiar ahí, yo recomendaba South Australia. Ahora se ha puesto más complicado, ¿no? Y como le digo, por ejemplo, el primero, para ser nominado bajo el stream Working in South Australia, ¿cómo era el año pasado? El año pasado, o sea, la persona tenía que estar trabajando en su ocupación 6 meses, por ejemplo, para la 491 y 12 meses para la 190, ¿no? Pero el año pasado era solamente un mínimo de 20 horas a la semana. ¿Qué quiere decir eso? Y esto es muy, muy importante, porque si la persona se iba con un plan de estudios a South Australia, la persona con su visa de estudiante,
¿correcto? Con su visa estudiante que permite solamente un máximo de 24 horas a la semana, podía cumplir con el requisito de estar trabajando en su ocupación. Obviamente, como le digo, los requisitos mínimos aplican, ¿no? La persona tiene que haber tenido o tiene que tener un skill assessment en su ocupación, ¿no? Eso ya lo descontamos desde el principio, o sea, la persona tiene que tener eso para participar en un programa de nominación. Entonces, si la persona, por ejemplo, venía o iba a South Australia a estudiar cursos vocacionales y era un marketing specialist, por decirlo de alguna manera, y encontraba un trabajo de 20 horas a la semana, o sea, la persona después de 6 meses podía calificar para una nominación de Estado. Ahora ya no. Ahora esas 20 horas por semana lo subieron al menos 30 horas a la semana, lo cual se complica mucho la cosa porque ya no, por ejemplo, ya no se puede hacer esto con una visa de estudiante, ¿correcto? O sea, si las personas todavía están en South Australia, o sea, tendrían que tener una visa que le permita trabajar a tiempo completo. Lamentablemente, una visa que le permita trabajar a tiempo completo es una visa de graduado, pero no todos los cursos tienen derecho a visa de graduado. Por eso es que es muy importante ahora elegir un curso que le dé una visa de graduado. Si es a nivel vocacional, como mencionó Camilo, o sea, están los 18 meses, ¿no? Pero obviamente, si están en pareja, es altamente recomendable que se vayan por una maestría. Yo sé que las maestrías tienen eh, precios bastante prohibitivos, pero si están en pareja, tengan en cuenta que la pareja puede trabajar a tiempo completo, ¿no? Entonces, eso hace una gran diferencia. Eh, Otro requisito que cambió es que la persona tiene que vivir un mínimo de 12 meses en ese estado antes de buscar una nominación de estado. O sea, tengan en cuenta que si la persona está viviendo en Melbourne o en Sydney y dice, bueno, me voy a mudar a South Australia porque creo que las cosas están más fáciles por allá, tiene que tener en cuenta esto. Hay que vivir un mínimo de 12 meses para recién buscar la nominación de estado. O sea, a esos 12 meses hay que también aumentarle los 6 meses trabajando, no menos de 30 horas a la semana en su ocupación, ¿no? Y bueno, dice, obviamente esto no se puede cumplir con una visa estudiante, al menos pues que la pareja de un estudiante de máster, ¿no? O sea, como les comenté, la pareja de una persona que está estudiando un máster tiene derechos laborales a tiempo completo. Entonces, la persona sí tiene visa de estudiante y sí puede cumplir con el requisito, ¿no? Eh, no sé por qué no. Jorge, si quieres, yo te la proyecto desde acá. Mira, yo creo que sí, porque sabes que estoy teniendo problemas con esto. Entonces Dale, yo paro y tú lo presentas. listo. Claro, ahí listo, excelente. ¿Estamos como por acá o No, no? no, continuamos, continúa la otra. Esa, correcto, ok. Perfecto. Entonces, ¿qué se necesita para recibir una nominación, no? Por ejemplo, para ser considerado como un graduate en South Australia, o sea, una persona que estudia ya, en primer lugar, hay una lista de ocupaciones en la página web de South Australia, ¿no? Entonces, dependiendo de la ocupación, por ejemplo, si la persona, por ejemplo, es un ingeniero industrial o un marketing specialist, usted va a la página web, pone marketing specialist, y para ser considerado como graduate, entonces la persona tiene que estudiar algo que tenga al menos el mínimo nivel para validar esa ocupación. O sea, para validar una ocupación de marketing specialist se necesita un bachelor degree. Entonces, si la persona estudia
o un bachelor degree o una maestría, ahí sí es considerado una persona que es graduate en South Australia. Pero si la persona, por ejemplo, es un marketing specialist que necesita un bachelor degree y estudia un diploma en marketing, no es considerado un graduate, ¿correcto? O sea, los estudios tienen que tener al menos el nivel mínimo que se requiere para validar la ocupación. Ahora, si nos vamos con el ejemplo de un chef, ¿no? Para un chef se necesita pues el diploma de hospitality, ¿no? En este caso, por ejemplo, ahí sí califica como chef. Si la persona estudia, por ejemplo, un certificado 3 en cocina comercial, un certificado 4 en cocina comercial y un diploma para hacer un diploma de hospitality, entonces, si estudia los 3 cursos, que son al menos 2 años, ¿no? Al menos 2 años, entonces dice el criterio de denominación que la persona tiene que haber estudiado más del 50% de los estudios para clasificar como graduado. ¿No? O sea, por ejemplo, si la persona estudia un certificado 3 en Melbourne y se va a estudiar el certificado 4 y el diploma de hospitality, podría calificar como graduado en South Australia. Habría que ver la longitud en semanas de cada curso para ver si cumple con el requisito de más del 50%. Pero además hay que estudiar al menos 12 meses en Australia, ¿no? Ahora, si el curso es de un año, ¿no? Por ejemplo, una persona dice, me voy a South Australia, ya tengo todo listo, mi skill assessment, ¿no? Me voy allá y quiero cumplir el requisito de estudiar al menos 12 meses. Puede matricularse, por ejemplo, un diploma en Project Management que tiene un año. En este caso, el criterio del 50% no califica porque hay que estudiar al menos 12 meses. Y lo que yo ya les había comentado, hay que vivir al menos 12 meses en South Australia, ¿no? Para recibir la nominación. Camilo, en la siguiente. ¿Sí? Bueno, siguiendo con el criterio de graduate, o sea, para que uno participe con el programa de graduate, es decir, una persona termina en South Australia y pone su registro de interés, porque ahora hay que poner un registro de interés con South Australia, entonces no solamente basta con ser graduate, hay que trabajar al menos 30 horas a la semana, ¿no? Obviamente con una ocupación, perdón, con una visa de graduado, por eso que son tan importantes las visas de graduado ahora, un mínimo de 30 horas a la semana. Lo bueno es que, a diferencia del stream o del camino de working in South Australia, la persona no necesariamente tiene que trabajar en su ocupación, ¿correcto? Pero tiene que ser al menos relacionado y a nivel de skill, ¿no? Similar a lo que pide Victoria en la parte regional, ¿no? Entonces, lo que ya había comentado, es más difícil ahora, hay que vivir un mínimo de 12 meses, no se puede cumplir con el requisito working in South Australia, ni para graduate, ni para el stream working con una visa de estudiante, ¿no? Ahora, otra cosa que es muy importante que había el año pasado y ahora ya no hay, es que el stream de Outer Regional South Australia, que permitía a la persona ser nominado cuando se iba a vivir a la parte regional de South Australia y prácticamente trabajando en lo que sea, la persona podía ser nominado, ahora ya no está, ¿no? Ese es un punto para tomar en cuenta. Adelante, Camilo, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo con un ingeniero industrial, por ejemplo, estudiando 2 años Project Management. Estamos hablando de un diploma más un Advanced Diploma. En este caso no es elegible, o sea, no es considerado un graduate en South Australia porque los estudios que él está estudiando no son del nivel de Bachelor Degree. O sea, para que sea considerado un ingeniero industrial como graduate en South Australia tiene que estudiar o otro Bachelor Degree o un Master Degree, ¿no? El curso que se estudia, sí, dime, Camilo. Yo creo que aquí es importante que igual las personas entiendan que estamos hablando específicamente para ser considerado un graduado de South Australia, por lo de que muchas personas estudian estos cursos de Project Management cuando ya tienen la base de ingeniería
y que de pronto no se malinterprete con que de pronto no pueden llegar a una visa de graduado por medio de esta opción. Es diferente el ser un graduado de South Australia a poder llegar a la visa de graduado. No sé si ¿Perdón? que es diferente ser considerado un graduado de South Australia y el tener la opción de llegar a una visa de graduado. O sea, Ah, que en este correcto, caso correcto, son dos cosas correcto. diferentes. Son dos conceptos totalmente diferentes, ¿no? O sea, si la persona está buscando, por ejemplo, eh, obtener una visa 485, que es la visa de graduado, o sea, en este caso sí califica. O sea, eso es a nivel nacional, a nivel de toda Australia, ¿no? Si la persona está en Sydney, está en Melbourne, la ley es la misma. La persona tiene que estudiar lo que se llama los Australian Studies Requirements, ¿no? En algunas páginas web ustedes lo van a ver como ASR. El ASR es el Australian Studies Requirement, que es básicamente un mínimo de 2 años, y en algunos casos tiene que tener un mínimo nivel de diploma, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso un diploma y un advanced diploma, tiene que tener al menos 92 semanas académicas, ¿no? Y una vez que la persona ha terminado el 100% de esos estudios aquí en Australia, la persona puede aplicar a una visa de graduado. Eh, entonces, volviendo al tema, ¿no? O sea, el curso tiene que tener un mínimo de 1 año, haber vivido al menos 12 meses en South Australia. Lo bueno es que South Australia tiene una amplia lista de ocupaciones en demanda en el estado, ¿no? Son más de 290 ocupaciones para ser nominado, ¿no? Ahora, el año pasado también había otro stream en el cual se llamaba algo así como un established resident, es decir, que la persona que estaba viviendo más de 5 años en South Australia, entonces tenía un camino para ser nominado, ahora ya no lo tiene. Adelante, Camilo. Ahora, en el caso de una nominación de Estado para South Australia, o sea, la persona tiene que eh, poner primero una expresión de interés. Obviamente, para poner una expresión de interés, primero tiene que haber tenido, como le digo, el skill assessment, tiene que tener el nivel mínimo de inglés competente y tiene que tener al menos 50 puntos, ¿no? Porque, bueno, Adelaide es considerado regional. Eh, Carlos, después de la presentación va a haber una sesión de preguntas. Eh, entonces, ¿qué se implementó? O sea, hay que poner una expresión de interés, pero después ahora hay que presentar un registro de interés, Register of Interest, ¿no? Entonces, el costo de esta aplicación tiene un costo de $359. En el caso de offshore, eh, si bien es cierto, hay 200 y tantas ocupaciones, el gobierno le va a dar prioridad al sector de defensa, sector digital y el sector que se llama tecnologías críticas, ¿no? Entonces, que básicamente están en, en- en relación con IT, también hay una parte de agricultura, de creatividad también. Adelante, Camilo. Ok, ahora pasamos a otro estado, New South Wales, lo cual también es altamente interesante. Ahora, New South Wales antes tenía listas de ocupaciones hasta el año pasado, ahora ya no las tiene, ahora tiene sectores, ¿no? Eso es algo para tener en cuenta. Tengan en cuenta también que New South Wales tiene la mayor cantidad de cupos para hacer nominaciones, o sea, la mayor cantidad para visas 190 y la mayor cantidad para visas 491. Claro, también es el estado más poblado, ¿no? Entonces, ya no hay listas de ocupaciones, hay sectores. ¿Cuáles son los sectores críticos? Es sector salud, sector educación, information technology, infraestructura y agricultura. ¿Correcto? Eh, Cuando uno pone una expresión de interés, uno tiene la opción de poner qué estado quiere que uno sea nominado, ¿no? Obviamente, si la persona está dentro de Australia,
si está lo que llamamos onshore, solamente puede poner el estado donde la persona está viviendo. Pero si la persona está fuera de Australia, tienen la opción, pues, de decir, quiero que me nomine Tasmania, quiero que me nomine Victoria o quiero que me nomine New South Wales. Hay la opción de poner todos los estados, ¿no? Pero acá, New South Wales está siendo bien claro, diciendo, por favor, no ponga todos, ponga solamente a New South Wales como el único estado que quiere que le nomine. Esto es importante porque si la persona pone más de un estado, ellos no lo van a tomar en cuenta. Para las personas que están dentro de Australia, hay un criterio de residencia mínimo en el estado, ¿no? O sea, por ejemplo, pues, si uno quiere ser nominado para la 190, hay que vivir al menos 6 meses, a diferencia de South Australia, que pide 12. Y para la visa 491, solamente pide un criterio de residencia de 3 meses, de mínimo 3 meses, ¿no? Esto es interesante para las personas que le queda poco tiempo con la visa, entonces pueden considerar de repente la parte regional de South Australia, ¿no? Ahora, es igual el criterio para las personas que están fuera de Australia y quieren aplicar con una nominación offshore, ¿no? Por ejemplo, como les dije al principio, esto es perfectamente posible hacerlo desde tu país. Si la persona empieza un proceso migratorio desde, no sé, Colombia, Argentina, Perú, ellos pueden empezar el proceso de skill assessment, que se puede hacer online, no tienen que estar físicamente acá. En sus países también hay para dar el examen de inglés, o sea, la persona se puede prepararse y aplicar poner una expresión de interés desde su país, ¿no? Entonces, si la persona está en fuera de Australia, hay un criterio mínimo de que la persona tiene que haber estado fuera de Australia. O sea, no es que, por ejemplo, estoy en Australia, me voy de vacaciones a mi país por Navidad y hago mi aplicación buscando como una nominación offshore, ¿correcto? Entonces, si es para buscar una nominación de estado de fuera, la persona tiene que estar un mínimo de 6 meses fuera de Australia para la 190 y 3 meses mínimo para la 491. Y lo más importante y lo más bonito, no se necesita estar trabajando en su ocupación en New South Wales, ¿correcto? Les voy a poner un ejemplo. Una persona es un ingeniero civil de su país, ¿no? Por ejemplo, estudió en Colombia y vino acá, primero a estudiar inglés y después quiere extender su estadía en Australia, aplica una visa de estudiante, estudiar un diploma en Project Management y un Advanced Diploma en Project Management, que le va a dar la posibilidad de tener una visa de graduado por 18 meses más. Estamos hablando de que con ese movimiento la persona puede estudiar de repente un año de inglés, más 2 años en Project Management, o sea, diploma más Advanced Diploma, y adicionalmente puede tener 1 año y medio de visa de graduado. Pero la persona ya es ingeniero civil en su país. Ojo, ese es el ejemplo que estoy dando. Entonces, yo que recomiendo, altamente recomendable que esta persona se vaya a estudiar ese inglés y ese diploma en Project Management a la parte regional de New South Wales, ¿correcto? Hay 2 ciudades grandes ahí, Wollongong, Newcastle, por ejemplo, son ciudades grandes de New South Wales que son consideradas regionales. ¿Por qué? Porque, o sea, si bien es cierto, la persona está haciendo su aplicación a visas temporal, que es la de la visa de estudios, la persona puede empezar el proceso de residencia permanente paralelamente, o sea, no tiene que esperar a terminar los estudios para empezar. ¿Cómo se empieza el proceso de residencia permanente? Empieza haciendo el skill assessment, empieza haciendo su examen de inglés, se pone una expresión de interés, se busca la nominación de New South Wales, ¿correcto? Mientras la persona de repente está estudiando el inglés o está estudiando el diploma en Project Management. ¿Cuál es la ventaja? Como no requiere que la persona esté trabajando en su ocupación, o sea, no es como en South Australia, que la persona no va a cumplir definitivamente el criterio de nominación durante el periodo de estudio, porque no se puede trabajar 30 horas a la semana con 10 estudiantes, ¿no? Entonces, la persona podría recibir una nominación de estado de New South Wales
porque el ingeniero civil está en el sector de infraestructura. Entonces, tranquilamente puede recibir una invitación a aplicar a la visa, estando con una visa de estudiante mientras está estudiando inglés o está estudiando Project Management, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta para las personas que tienen ya una ocupación desde su país en estos sectores que yo he mencionado, ¿no? Como ejemplo, educación. Dentro de educación, por ejemplo, está el catedrático universitario, los profesores. eh, eh, También están los private tutors, ¿no? Son tutores privados que a veces enseñan inglés o enseñan español. Eh, el sector de Information Technology, todas las personas que son ingenieros de sistemas y que tienen experiencia en el desarrollo de software, business analyst, etcétera. Eh, Infraestructura, ¿no? Infraestructura está pues el ingeniero civil, el técnico de ingeniería civil, el dibujante de ingeniería civil, arquitectos, no sé, dibujantes arquitectónicos. En agricultura también está pues el ingeniero, el agricultural consultant, o el consultor en agricultura, el técnico en agronomía. Todas esas cosas, si la persona ya tiene una ocupación de esas, entonces puede ser elegible para recibir una nominación de Estado mientras la persona está estudiando inglés, por ejemplo, en New South Wales. Pero obviamente recuerden que la persona tiene que tener un mínimo de residencia, ¿no? O sea, mínimo 3 meses en New South Wales. Entonces, adelante, Camilo. Hay que hacer un costo para la aplicación a la nominación. Tiene un costo de $330 para las personas que están dentro de Australia y $300 para las personas que están fuera de Australia. Una buena pregunta de Camilo Eduardo, dice cuáles serían las ocupaciones del sector salud, ¿no? Definitivamente, pues, doctores, ¿no? Doctores, especialistas, enfermeros. Hay una ocupación que también es el auxiliar de enfermería, que es el enroll nurse. Todas esas ocupaciones son consideradas el sector de salud, y a nivel técnico también. Hay varias ocupaciones a nivel técnico, ¿no? El técnico anestesista, el pathology collector. Hay varias ocupaciones. Adelante, Camilo. Tasmania. Ahora, John me pregunta, dice que los que estudian Aged Care, no, los que estudian Aged Care, lamentablemente la ocupación de Aged Care no está en la ocupación no está en la lista de ocupaciones en demanda. O sea, es considerada no skill o semi-skill. Entonces, si usted ve la lista de ocupaciones para el programa de General Skill Migration, no está Aged Care. Entonces, hay otro camino para el Aged Care, como por ejemplo el patrocinio laboral, pero bajo un acuerdo de Labor Agreement, pero no bajo este programa. Entonces, Tasmania, nominación de Estado. Empezamos con el Graduate Pathway, ¿no? O sea, la persona tiene que haber completado un curso o cursos en Tasmania, de principio a fin. Ojo, de principio a fin, ¿no? A diferencia de South Australia, que te decía que si has completado el 50%, si solamente es el 50% de los estudios es válido, podría ser considerado graduate en South Australia, pero en el caso de Tasmania no. La persona tiene que estudiar el 100% de los estudios en Tasmania, ¿no? Para el caso de la visa 190, la persona tiene que haber estudiado al menos 2 años calendario en Tasmania, ¿correcto? Eso es, por ejemplo, definitivamente muy importante, porque hay que estudiar, hay que vivir 2 años. O sea, el criterio de residencia es importante, ¿no? Si la persona va a empezar un curso, tiene que tener en cuenta que hay un criterio de residencia. La persona tiene que estar un periodo de tiempo ahí, ¿no? No es que me quedan 8 meses de visa COVID, entonces me voy a Tasmania para ser nominado. No se puede, ¿no? Entonces, los cursos tienen que tener un nivel mínimo de diploma, o pueden ser certificado 3 o certificado 4, pero siempre y cuando conduzcan a la validación de un trade, ¿no? ¿Qué es un trade? Un oficio, ¿no? Una ocupación técnica. Ejemplo, el ejemplo del
eh, el ejemplo del chef, ¿no? Para ser chef se estudia certificado 3 en cocina comercial, certificado 4 en cocina comercial y un diploma en hospital. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona tiene que estudiar 2 años, pero como está estudiando certificado 3 y certificado 4, Tasmania los vale porque son parte de los estudios para llegar a ser chef, ¿no? Pero si la persona, por ejemplo, se matricula en un curso de certificado 3 en business y un certificado 4 en business que no conduce a la validación de nada, entonces esos cursos no son considerados como parte de estudios en Tasmania. Ahora, el certificado 3 en Aged Care es válido, ¿no? Para ser considerado como estudios en Tasmania. Ojo, no hay que confundir los estudios en Aged Care con la ocupación de Aged Care. ¿Correcto? O sea, hay gente, por ejemplo, que ahorita, para ser elegible para un patrocinio laboral bajo el programa de Labor Agreement, porque hay mucho trabajo en esta industria, primero estudia un certificado 3 en Aged Care, pero además, ese es el punto de partida, después tiene que seguir estudios como un diploma en Community Service, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso, el certificado 3 en Aged Care sí es válido como estudios en Tasmania, ¿no? Adelante, Camilo. Ahora, lo que había mencionado antes es básicamente para la 190. Para la 190 se pide 2 años de estar estudiando y viviendo en Tasmania. Para la 491 no, es la mitad, 12 meses. Es decir, eh, puede haber completado un curso o una suma de cursos con una mínima cantidad de semanas de 40 semanas. Es decir, si la persona otra vez volvemos al tema del ingeniero industrial que estudia, por ejemplo, un diploma en Project Management y un Advanced Diploma en Project Management. Entonces, si la persona hace su Skill Assessment como ingeniero industrial y se va a estudiar estos 2 cursos a Tasmania, terminando el primer curso de Diploma en Project Management, ¿no? Ya cumple el requisito para ser nominado para la visa 491, ¿no? Porque obviamente ese curso tiene más de 40 semanas, obviamente tiene que cumplir, ¿no? Un mínimo de 12 meses calendario viviendo en Tasmania, a diferencia que para la 190 pide 2 años, o sea, para la 491 es la mitad. Tiene que haber estudiado el 100% de este diploma en Project Management, por ejemplo, en Tasmania, y el curso tiene que ser CRICOS, ¿no? Full time y en Tasmania. O sea, esas personas que preguntan, ¿y qué pasa si el primer término, el primer trimestre lo estudio online desde Melbourne? No, no se puede. ¿Correcto? Hay que tener en cuenta eso. Adelante, Camilo. Ojo que también este es un tema que Tasmania lo ha puesto recién, o sea, la persona tiene que comprar los cursos en un solo paquete, ¿correcto? Es decir, por ejemplo, tiene que ver, por ejemplo, con lo de la cocina. Certificado 3 en cocina comercial, certificado 4 en cocina comercial y un diploma en hospitality. Los 3 cursos tiene que haberlos comprado en un solo paquete y aplicado a una sola visa de estudiantes. Si la persona, por ejemplo, primero aplica una visa de estudiante con un certificado 3 en cocina comercial y después vuelve a aplicar a otra visa ya paga el siguiente curso, ya no es considerado como estudiante de Tasmania, ¿no? Ahora, en las personas que han, los graduados en Tasmania, ¿no? Que por ejemplo están en Tasmania, ejemplo, ¿no? O sea, con ejemplos es más fácil de entender. Dice que los graduados que han vivido en Tasmania más de 3 años pueden ser elegibles para ser nominados bajo el pago de Tasmania Established Resident, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Y solamente un minuto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si la persona, por ejemplo, estudia una maestría, ¿no? En Tasmania, obviamente la maestría tiene que ser de 2 años, la persona es elegible para 2 años, perdón, para 3 años inicialmente, incluso puede ser de 3
4, 5 o 7 años, o sea, dependiendo de la maestría, dependiendo de en qué parte de Tasmania lo estudien. Todas esas cosas son importantes para dar la extensión, ¿no? Entonces, de esta visa de graduado. Pero si la persona se queda en Tasmania durante ese tiempo, después de haber vivido 3 años, perdón, 3 años en Tasmania, ya es elegible para este camino de que ha vivido 3 años en Tasmania, ¿no? Lo cual es muy importante porque la persona no necesariamente tiene que trabajar en su ocupación, ¿no? Para ser considerado con este programa. O sea que es algo para considerarlo, que hay un camino adicional para las personas que de repente quieren estudiar una maestría y ya tienen el presupuesto para estudiar una maestría. Entonces, Tasmania es un buen lugar para hacerlo, ¿no? Porque hay más de un camino para ser nominado, ¿no? Si la persona está trabajando, si la persona es graduate, si la persona ya vive más de 3 meses, 3 años, perdón. Entonces, todo eso es importante. Camilo, dime. Una pregunta que creo que es de más que varias personas se la están haciendo y es que en este tema de Tasmania Established Resident Pathway, me imagino que la persona igual tiene que tener Skills Assessment o hay alguna excepción. No, no, ok. Todo esto que antes de empezar la presentación dije, o sea, los requisitos mínimos son los requisitos mínimos que pide el Departamento de Home Affairs. O sea, tiene que tener menos de 45 años, tiene que tener skill assessment, si no, o sea, no se puede hacer nada. O sea, eso se sobreentiende que es un requisito no negociable, ¿no? O sea, tiene que Perfecto. tener skill assessment. Por eso que es muy importante empezar por el skill assessment, ¿no? Ese es el punto de partida para quedarse como residente permanente en Australia. Entonces, para la 190 es 3 años y para la 491 son 2 años. El established resident, ¿no? Entonces, consideren a Tasmania de repente como un lugar para estudiar. Adelante, Camilo. Western Australia, ok. Hay que vivir ¿no? Para la 190 al menos 2 años en Western Australia. Los estudios no tienen que ser menores a un nivel certificado 3, o sea, ahí hay una diferencia con Tasmania, por ejemplo, y con South Australia. Western Australia permite un certificado 3 como una persona que es graduado en Western Australia, ¿no? Es más, estudiar inglés es válido para cumplir el criterio de estudios en Australia, estudios en Western Australia, que es el único estado que tiene este criterio de repente, ¿no? Eh, hay una lista de ocupaciones, perdón, en Western Australia, lo cual hace un poco, como se dice en inglés, tricky este proceso de nominación, porque si la persona no tiene una ocupación en esta lista, entonces no puede hacer uso de este criterio. Por ejemplo, hace 2 días creo que tuve una consulta con una persona que era advertising specialist, ¿no? Entonces me hablaba si la persona sí iba a estudiar, entonces lo revisamos y la ocupación de advertising specialist no está en Western Australia. O sea, si la persona no tiene una ocupación que haya validado, que esté en la lista, ¿no? En la lista de Western Australia, entonces no se puede hacer absolutamente nada. Por eso que a veces Western Australia es un lugar que aparentemente es interesante para recibir una nominación de Estado, pero siempre se ha manejado con listas, y en esas listas puede variarse también, ¿no? Eh, o la ocupación tiene que estar en la lista, y bueno, obviamente la entidad educativa tiene que ser acreditada CRICOS de principio a fin en los estudios, ¿no? O sea, si por algún motivos ya no es acreditada CRICOS, ya no es elegible para la nominación. Ahí me preguntaron si es posible, viviendo de otro estado, buscar una nominación para Western Australia. Sí es posible, pero ya lo voy a comentar más adelante. Adelante, Camilo.
Correcto. Esto es un screenshot de la página web de Western Australia. Entonces, ahí básicamente eh, hay tres listas, ¿no? O sea, el Schedule 1, el Schedule 2 y el Graduate, ¿no? Entonces, ahí están los requisitos, básicamente, eh, para ser nominado. Por ejemplo, para la 190, eh, tanto en el Schedule 1 como en el Schedule 2 se necesita tener un contrato de trabajo por un mínimo de tiempo de 6 meses, ¿correcto? Entonces, para las otras, para la 491, no hay ni el requisito de estar viviendo, ni el requisito de tener empleo, siempre y cuando esté en la lista de Western Australia. Pero algo que siempre yo les digo a nuestros clientes es, eh, cuando los requisitos son muy fáciles, mucha gente es elegible. Entonces, si la persona que me preguntó me dice, ¿desde Victoria puedo? Sí, pero desde Victoria puede no solamente usted, sino puede muchos. Y no solamente desde Victoria, de New South Wales, de Queensland, hay mucha gente que podría ser elegible y puede poner Western Australia como un lugar para ser nominado. Sin embargo, ¿cuántas de esas personas que son elegibles son invitadas? Esa es la pregunta que hay que hacerse, ¿no? Entonces, para tener un poco más de opciones, es altamente recomendable que la persona viva en el estado. Camilo, adelante. Y ahora nos vamos para Queensland. Para los graduados hay opciones, ¿no? Que dicho sea de paso, tampoco son tan fáciles, ¿ah? O sea, existen para los PhD, existen para los que estudian másters, para los que los másters son, por ejemplo, en lo que se llama STEM, ¿no? Ciencia, tecnología, ingeniería, manufactura, para los que no son STEM, ¿no? Pero a todas estas personas se les pide después que trabajen 30 horas a la semana. No necesariamente en su ocupación, pero sí al skill level 1, ¿no? O sea, a nivel profesional, ¿correcto? Ejemplo, la persona está estudiando una maestría, terminó la maestría, eh, es ingeniero industrial, y estudió de repente, y hizo el skill assessment como ingeniero industrial. Pero su maestría fue en Information Technology, ¿no? Que él siempre trabajó en Information Technology y quiere tener una especialidad en Information Technology, en Cyber Security, por ejemplo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y la persona está en Queensland trabajando en ese rubro. Entonces, bajo el programa Working en Queensland, lamentablemente, porque son bastante cuadriculados, no encaja, porque la persona no trabaja en su ocupación. La persona tiene la ocupación de eh, ingeniero industrial y, y trabaja en IT, entonces no trabaja, pero bajo el programa de Graduate sí es posible, porque la persona está trabajando a un nivel profesional, pero en otro rubro, ¿me entiende? Entonces, hay que tener en cuenta eso en Queensland. Otra diapositiva, por favor, Camilo. ¿No? Entonces, los graduados en maestría, por ejemplo, tienen un camino a través de la 190 y 491 como graduates. Otra diapositiva, por favor, Camilo. Listo, entonces, ¿cuál es el criterio para los graduates? ¿No? O sea, es básicamente tienen que tener una buena nota. O sea, tiene que haber sido un buen alumno, ¿no? O sea, si tiene un grade points average de 6 o más, es elegible para la 190, pero si tiene solamente, por ejemplo, un de 5, entonces es elegible solamente para la 491, ¿no? Obviamente que para la 491 también tiene que tener el criterio de vivir en una zona regional, o sea, si la persona ha hecho su maestría, por ejemplo, o un bachelor degree en Brisbane, no es elegible para la 491, pero si lo ha hecho en Gold Coast, por ejemplo, sí es elegible, ¿no? Y bueno, lo que yo les mencionaba del criterio de empleo, ¿no? Puede estar trabajando 30 horas a la semana,
en su ocupación nominada o en una ocupación profesional, Skill Level 1. Entonces, esto es importante. Obviamente, otra vez, 30 horas a la semana, hay que tener una visa de graduado, porque si la persona no tiene visa de graduado, no puede encajar acá. Eh, ot- eh, otra nominación. Listo, ahora ya dejamos el graduate en Queensland, ahora es el working en Queensland, ¿correcto? Entonces hay que trabajar un mínimo de 3 meses, ¿no? En la ocupación, por ejemplo, ¿no? Eh, Eso cambió un poco, ¿no? Cambió un poco porque para el año pasado, para la 190 se pedía 6 meses, ahora se pide solamente 3, ¿no? Full time ellos lo consideran 30 horas a la semana, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la visa 190, la persona tiene que tener al menos un contrato de trabajo por 12 meses más, ¿no? Eh, Acá me equivoqué, para la 491 se pide solamente 6 meses, no 12, ¿correcto? Ahora, otra vez, o sea, ¿cómo es que la persona puede tener esas condiciones laborales si es que no sea con una visa de graduado? O sea, con una visa de estudiante no se puede, ¿no? Entonces, por eso la importancia ahora de tener una visa de graduado. Eh, Continuamos, Camilo, con otra. Listo, por ahora se terminó. Lamentablemente, bueno, por falta de tiempo, no he considerado el Canberra, que es un poco también bastante información, así que de repente lo dejamos para el siguiente webinar. Y tampoco el Northern Territory, ¿no? O sea, básicamente hemos cubierto los 6 estados, pero no los 2 territorios. Yo creo que es mucha información, obviamente. La idea es que tengamos otra sesión como para complementar y también como enfocada más en personas que están fuera de Australia, porque creo que la gran mayoría de personas que estamos acá en la charla estamos ya en Australia. Entonces yo creo que podemos empezar con la parte de preguntas. Si quieres, yo voy leyendo las preguntas, nos las pueden ir dejando por el chat. Vamos a empezar con las primeras, por lo de que ya hay mucha gente que había dejado preguntas previamente. Y luego entonces podemos dar la palabra con la opción de alzar la mano. Entonces por acá voy a empezar. Muchas preguntas. Bueno, dice Jorge, con visa de estudios de inglés general, si estoy en vacaciones, ¿el estudiante puede trabajar full? ¿El dependiente también puede trabajar full? Estuve buscando información y no encontré sobre el dependiente. Eh, con respecto al aplicante principal, sí puede trabajar en vacaciones full time. El dependiente creo que no. Perdón, me agarró un poco frío con esa pregunta, no, pero el dependiente tengo entendido que siempre trabaja solamente 24 horas a la semana. Ok, Ujú. ok, listo. Por acá seguimos entonces. Mi caso, ingeniero de marketing, publicidad y ventas. O sea, el título es ingeniero en marketing, publicidad y ventas. Estoy en Ya, Melbourne, estudiando un BEd en Project Management. Ya tengo 45. Quiero empezar mi camino para residencia y poder traerme a mi familia. ya mira, en primer lugar acá hay un criterio de edad, ¿no? Si la persona ya cumplió los 45, ya no es elegible para este programa. Eh, hay otros lugares donde la persona puede ser elegible con más de 45 años. Habría que ver si en estos lugares también está marketing, ¿no? O sea, el hecho de que seas ingeniero no quiere decir que, o sea, en Australia sea considerado como ingeniero, probablemente seas un marketing specialist, eh, pero habría que buscar en algunas zonas DAMA, que así se llama, el criterio de edad es hasta los 55 años para obtener la residencia permanente. Bueno, pero habría que evaluar tu caso de manera específica, ¿no? No de manera general. Pero Claro. hay caminos en otras palabras, hay caminos
para una persona que tiene más de 45 años en las zonas DAMA. Obviamente la persona tiene que extender su estadía legalmente en Australia con visa de estudiantes, ¿no? Porque no hay otra manera para que vaya haciendo el proceso de DAMA, que dicho sea de paso, se necesita un patrocinador laboral, ¿no? Ok. Por acá nos pregunta Andrés José Amador, una duda. Si mi inglés es intermedio, ¿es preferible un BED o seguir estudiando inglés? En este caso, pues yo le recomendaría que le dé prioridad al inglés. El inglés creo que es muy importante y el inglés es un requisito esencial para los cursos vocacionales y para los cursos profesionales. Dependiendo del curso que vayas a hacer, vas a tener que demostrar un nivel de inglés. Generalmente, la recomendación es llegar al menos a Upper Intermediate y ya desde Upper Intermediate se te abren más opciones de cursos. Hay algunos cursos que requieren menos inglés a nivel vocacional, pero si estás en Upper, generalmente ya puedes tener como un abanico de cursos más amplio. Por acá nos pregunta Samira López. Buen día. Quisiera averiguar mi carrera. Es ingeniero industrial, el de mi esposo ingeniero eléctrico. Estamos estudiando inglés para prepararnos para la prueba. Tenemos COVID visa y se termina en agosto. ¿Qué estado nos recomiendas? Ingenieros industriales e ingeniero eléctrico. Bueno, tienen, no me dijeron las edades, pero obviamente las dos son ocupaciones en alta demanda, ¿no? Altísima. O sea, ya si la persona es ingeniera de ese tipo, eléctrico e industrial, tienen un buen perfil. Eh, Tiene 28 años, ¿no? O sea, la edad también es excelente, ¿no? Excelente. Eh, Perdón, 27. Entonces, definitivamente, ¿qué lugares yo les recomiendo? Como le dije cuando hacíamos la presentación de New South Wales, es altamente interesante que se vayan de repente a la parte regional de New South Wales, ¿no? En Wollongong, Newcastle, a estudiar el inglés. El inglés es importantísimo para un ingeniero, ¿no? O sea, es más, o sea, es un requisito para validar la ocupación de ingeniería industrial o ingeniería eléctrica con ingenieros australes. Y una vez que ya tengan el inglés competente, ¿no? O sea, al menos un 6 en cada banda, hay que em, hacer el Skill Assessment con Ingenieros Australia y se puede poner una expresión de interés buscando una nominación 491, por ejemplo, en New South Wales. No necesita estar trabajando, ¿no? Como le dije, porque básicamente se pide que encaje en ciertos sectores de la economía de New South Wales, que en este caso sería la infraestructura, por ejemplo. Perfecto. Por acá nos dice Juliana Velázquez, que vive en Tasmania, que es contadora, que si es posible hacer algún skills assessment con BetaCES, puntualmente con esta ocupación, con esta profesión. Habría que ver, o sea, Betaces tiene muchas ocupaciones, todo está en función de la experiencia laboral que la persona tenga, ¿correcto? Es posible, ¿no? Y le pongo un ejemplo, o sea, no necesariamente tiene que ver con su caso, pero por ejemplo, Betaces tiene muchas ocupaciones que ellos validan y las agrupan, valga la redundancia, en grupos, ¿no? A, B, C, D. Entonces, si la persona tiene una ocupación o quiere validar una ocupación en el grupo A, es bastante inflexible. La persona tiene que tener calificaciones formales en esa ocupación y tiene que tener experiencia laboral en esa ocupación. Ejemplo, una persona que es agricultural consultant, un consultor en agricultura, o sea, tiene que tener calificaciones sí o sí en esa ocupación y experiencia laboral de 1 año en esa ocupación. O sea, si está en ese grupo, por ejemplo, 10 años de experiencia laboral no reemplazan si es que usted no tiene calificaciones formales en agricultura a nivel universitario. Pero si, por ejemplo, está en el grupo C y la persona, por ejemplo, es un administrador de un restaurante, ¿correcto? O sea, hay mucho más flexibilidad. O sea, puede usar un grado académico cualquiera, pero tiene que tener 2 años de experiencia laboral como administrador de restaurante y puede ya hacer un skill assessment. O sea, habría que evaluar su caso de una manera más específica. En la pantalla están de nuevo los datos tanto de Jorge Ah. como de Héctor y de Paula en caso de que requieran algún tipo pues, de consulta. Con Jorge obviamente todo lo migratorio, con Héctor y con Paula todo lo relacionado a educación o con la persona pues, que los invitó.
Por acá seguimos con preguntitas. Nos pregunta Juliana, ¿qué cursos nos llevan a la visa de graduado a la 485? Entonces, acá tenemos un resumen en pantalla de cursos que te podrían llevar a una visa de graduado a nivel vocacional y como habíamos contado, los cursos a nivel profesional, maestría o bachelor desde que duren 2 años en adelante. Y no sé, Jorge, si vale la pena como hablar un poquito de los criterios para poder aplicar a la visa de graduado, que no es solamente terminar el curso, sino también cumplir con otros criterios. Correcto, no, aparte que no solamente, o sea, aquí el cuadro que tienes o la tabla que tú tienes, o sea, es bastante, eh, hay mucha más información que esa. O sea, ejemplo, hay cursos que, por ejemplo, para una persona le sirve para aplicar a visa de graduado y para otras personas no, ¿correcto? Y uno de estos casos es, por ejemplo, el Project Management, ¿no? En el caso de Camilo, por ejemplo, Camilo es un profesional en marketing, o sea, él validó la ocupación de Marketing Specialist, pero Marketing Specialist, por ejemplo, está en la Short Term. ¿Qué quiere decir eso? Que él, si él estudia un diploma en Project Management y un Advanced Diploma en Project Management, él no es elegible para una visa de graduado. ¿Por qué? Porque su ocupación no está en la medium and long term lease y project management no está relacionado con la ocupación que tiene Camilo. Pero si la persona es un ingeniero industrial y hace su skill assessment como ingeniero industrial, entonces el project management y el advanced diploma en project management sí le sirven para hacer una aplicación, para ser elegible para una visa de graduado. O sea, la pregunta que usted ha hecho es un poco compleja, porque no es el curso, ¿correcto? No es el curso en sí, porque el curso es el project management, es el curso, a unos les sirve y a otros no. O sea, hay que tener mucho cuidado con la elección de ese curso y hay que tener mucho cuidado al momento de dejarse llevar por un agente de educación, porque probablemente no tenga el conocimiento de elegibilidad para una visa 485 que sí se la puede dar un agente de migración, ¿no? Entonces, porque a mi amigo aplicó a una visa de graduado con Project Management, no quiere decir que usted sea elegible, en otras palabras. O sea, hay que tener en cuenta eso. Yo le he puesto el ejemplo con Project Management, pero puede aplicar con otras ocupaciones también. Yo creo Eh, que vale mucho la pena decir también de que esto se da más que todo cuando las personas tienen estudios previos realizados. Aquí los correcto. cursos del punto 4 están, digamos que más pensados en personas que están buscando un camino académico desde cero, pero obviamente ya quien tiene una ingeniería, quien tiene, no sé, otros estudios, creo que 100% que vale la pena el tener la cita con el agente migratorio para poder hacer ya un plan personalizado y a partir de ahí tener, pues, como tomar una decisión bien asesorada y consciente. Totalmente de acuerdo, Camilo. En este caso, la tabla sí aplica para las personas que empiezan de cero, ¿no? Definitivamente. Perfecto. Por acá nos preguntan más cositas. Aquí. ¿Qué tal Chef en New South Wales? Mira, no está en los sectores críticos. Es difícil, ¿no? Difícil que un chef tenga éxito o cualquier ocupación de hospitality en New South Wales, porque no está como un sector crítico. Sin embargo, en la página web dice que caso por caso se va a evaluar, pero si ya no está en el sector crítico, o sea, New South Wales no es un buen lugar para estar. Perfecto. Por acá nos preguntan sobre el camino con Community Services. Bueno, con el camino, en primer lugar, o sea, estudiar Community Services, hay dos maneras de estudiar Community Services. Hay un diploma de 1 año y hay un diploma de 2 años. O sea, cuando normalmente los diplomas de 2 años de Community Services son cursos acreditados por el ACWA, ACWA, que es el Australian Community Worker Association, ¿correcto? Si el curso está acreditado por ellos, normalmente es un diploma de 2 años. ¿Y por qué es importante que esté acreditado por ellos? Porque no le va a pedir experiencia laboral al momento de hacer su skill assessment.
¿no? Y hay diplomas, hay muchos diplomas en Community Services que no están acreditados y que son de un año. ¿Qué pasa con esto? Que el ACUA le va a pedir un año de experiencia laboral como requisito para validar la ocupación. Entonces, volvamos al tema de que una persona quiere estudiar Community Services. Community Services es para llegar a ser un Community Worker. El Community Worker está en la Short Term List. Si está en la Short Term List, ¿correcto? Si está en la Short Term List, entonces los estudios relacionados a esa ocupación no dan visa de graduado. Entonces, ese es el principal problema de un Community Services, que no va a tener visa de graduado. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Estudia Community Services. Cuando termina el estudio de Community Services, también va a terminar su visa de estudiante. Y para mantenerse legalmente en Australia y para hacer experiencia laboral, hay que estudiar otra cosa, ¿no? Normalmente podría ser de repente el siguiente camino, que es estudiar un bachelor degree en Community Services, ¿no? En algunos casos hay ciertas instituciones académicas que tienen convenio con universidades en los cuales los estudios ya hechos sirven para el primer año de bachelor degree, pero no necesariamente, ¿no? Listo, por acá. Entonces, es un poco más complicado con Community Services, por el hecho de que no tiene visa de graduado, lo cual lo he mencionado en más de una oportunidad en este webinar, lo importante que es tener una visa de graduado, para cumplir los criterios de nominación de Estado, ¿no? Trabajar más de 30 horas en la semana, ¿no? Listo, por acá nos pregunta Jennifer Álvarez. Para una administradora de empresas que lleva 2 meses en Australia y me gustaría ir por la residencia, me encuentro trabajando en carpintería. ¿Hay algún camino? Perdón, ¿me repites la pregunta? Que la persona Ella es administradora de empresas y está en este momento trabajando en carpintería. Ya. El único camino que hay para una persona que no tiene calificaciones formales es la visa por patrocinio de empleador, ¿correcto? La visa 482. Pero en este caso, si la persona no tiene calificaciones formales, la legislación dice que para ser elegible, para ser patrocinado, tiene que tener al menos 3 años de experiencia laboral full time o pro rata, ¿correcto? O sea, si la persona está con visa de estudiante, probablemente necesite 6 años de experiencia laboral como carpintero o como carpenter para ser elegible para que una persona tenga, le pueda hacer un patrocinio laboral, porque no tiene calificaciones formales. O sea, solamente en este caso, para la visa 482, que es una visa de trabajo, entonces dice que ante la ausencia de calificaciones formales, 3 años de experiencia laboral full time reemplazan las calificaciones formales. Y la 482 es una visa temporal, ¿no? Lo pueden hacer un patrocinio hasta por 4 años. Obviamente, ya cuando tiene la visa 482, que es la visa de trabajo, puede trabajar a tiempo completo en carpintería. Y después de 3 años trabajando a tiempo completo en carpintería, con esta visa, con la visa de trabajo, es elegible para la visa de residencia permanente a través de otro sponsor por el mismo empleador. Listo, por acá nos pregunta Mauricio Agudelo, si soy freelance, ¿esto es válido como experiencia para el Skills Assessment? Sí, sí es válido, pero ojo que tiene que demostrar desde el punto de vista laboral, de experiencia laboral, al menos 20 horas a la semana, por al menos un año, ¿correcto? O sea, el freelance tiene que ser continuo, pero puede ser independiente, ¿no? Ok. Por acá nos pregunta Juan Cifuentes, este está muy emprendedor. Si establezco una PTY, una compañía en Australia, en Western Australia puntualmente, ¿me puedo dar yo mismo el contrato? Mira, hace un buen tiempo se aprobaban mucho ese tipo de visas de sponsor de trabajo. Ahora, lo que es en teoría posible, en la práctica
hay muchos rechazos de ese tipo de visa. Y fundamentalmente, ¿por qué? Porque hay un criterio que se llama, la posición no tiene que haberse creado para dar un beneficio migratorio, ¿no? Entonces, si es tu compañía, entonces probablemente si hayas creado esa posición para darte a ti un beneficio migratorio. Pero no necesariamente tiene que ser correcto lo que yo digo, pero si tú justificas que la compañía es una compañía, bueno, que la has creado, estás dando trabajo a australianos, hay de repente 10 australianos que están trabajando en tu compañía, ¿no? Entonces, estás generando ingresos, está muy bien posicionada, y necesita de repente hay una posición creada, pero tienes que demostrar que la posición se ha creado porque la compañía está creciendo, ¿no? Obviamente no es porque creaste una compañía y el primer nominado eres tú, ¿no? Entonces ahí sí podría, obviamente, va camino a un fracaso. Ok, perfecto. Por acá nos pregunta Mauricio Agudelo Zapata. Ujú. Para las visas 190 y 491 del estado de Queensland, ¿qué requisitos debe tener la empresa que me contrate? Es decir, Perdón, ¿para la visa cuál? para la 491 o la 190, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir la empresa que lo contrate en Queensland? Mira, no tiene un requisito de por sí, tiene que estar establecida por al menos 12 meses, ¿no? Y obviamente te tienen que pagar al valor del mercado el salario, ¿no? Ok. Y tienes que tener obviamente un contrato, pues, por 30 horas a la semana y tantas cosas. Tiene que Por dar, acá, perdón, y tiene que tener físicamente oficinas, ¿no? ok. No puede ser trabajo remoto en Queensland. Listo, por acá nos pregunta María Paula Parra. Si encontré trabajo profesional en South Australia, pero todavía no he hecho el Skills Assessment, ese tiempo lo puedo demostrar para cuando haga la expresión de interés. Sí. La experiencia laboral empieza a contar desde que la persona ha terminado su profesión. Ok, O sea, a partir de ese momento, la experiencia laboral es válida, siempre y cuando no sea más allá de los 10 años antes de que uno pone la expresión de interés. ok, listo. Por acá nos pregunta María Isabel Escobar si se puede hablar un poco del sector de agricultura en South Australia. Me imagino que de cara a las ocupaciones. Bueno, obviamente, como les digo, hay más de 200 y tantas ocupaciones, con total seguridad de que hay más de una ocupación en agricultura que está en South Australia, y básicamente todos tienen los mismos requisitos, ¿no? O sea, criterio por working in South Australia y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ahora, si la persona está fuera, tiene que encajar en los sectores críticos que South Australia está pidiendo ahora, ¿no? Que son defensa y otras cosas, y agricultura también. Pero definitivamente sí hay oportunidades en New South Wales, perdón, en South Australia para un profesional de agricultura. Ok, perfecto. Por acá nos preguntan, bueno, nos cuentan, tengo 28 años, tengo COVID visa, mi carrera es ingeniería civil, estoy trabajando como project engineer vivo en Sydney, New South Wales. ¿Qué camino me recomendaría para conseguir skill visa? 28 años, es ingeniero civil y está trabajando como project engineer. Mira, como te digo, tú prefieres, no te lo dije a ti, pero lo he dicho a otras personas que son ingenieros, tú eres joven, eres ingeniero, o sea, y estás trabajando en tu ocupación. Entonces, lo primero que tienes que hacer es hacer tu skill assessment como ingeniera civil, eh, y poner una expresión de interés. Si estás en Sydney, obviamente calificas para la 1.90 o para la 1.89. O sea, tienes que tener al menos 60 puntos reales tuyos. Y no necesitas tener trabajo, pero si lo tienes, obviamente va a ser un plus. Pero Per- definitivamente tu perfil es altamente eh, bueno
para recibir una nominación de Estado. Obviamente hay que ver tus puntos y tienes que empezar pues a hacer el proceso de skill assessment, ¿no? Que no es rápido un skill assessment con ingenieros Australia, ¿no? O sea, tiempos normales de 4 o 5 meses. Ahora, si uno paga un extra, ellos lo pueden hacer en un mes. Listo, por acá nos pregunta Santiago Gaona que si hay consecuencias por haber tenido la COVID visa y desde la COVID visa aplicar a una visa de estudiante a un curso vocacional. Creo que esta pregunta es bastante común porque pues, muchas personas aplicaron a la COVID visa y como ya se están terminando, están volviendo a la visa de estudios. Mira, cada caso es diferente, ¿no? La visa COVID de por sí no tiene un impedimento legal para hacer una aplicación a una visa estudiante, o sea, la persona puede hacer legalmente una aplicación a una visa estudiante. El problema es que la visa estudiante se tiene que evaluar basado a que si la persona es un estudiante genuino, y cada caso es particular, cada caso es diferente, ¿no? Es muy difícil, por ejemplo, es muy diferente el caso de una persona pues que ha estado ya 4 o 5 años acá en Australia con visa de estudiante, cambiándose de un curso X a un curso Y, ¿no? Y después vino la visa COVID y aplicó una visa COVID y después otra vez quiere volver a estudiar. Entonces ahí la posición es un poco más riesgosa. Ahora, uno reduce el riesgo si es que, bueno, aplica pues a un estudio de mayor valor, ¿no? Como por ejemplo una maestría, si es que la persona califica para eso. Eh, pero cada caso es diferente. Perfecto. Por acá nos están contando que están haciendo el Skills Assessment como University Lecturer y Project Coordinator. Nos sugirieron mudarnos de Adelaide a New South Wales. ¿Es necesario vivir en regional en New South Wales o se puede en Sydney? Se puede en Sydney, pero necesita un poco más de puntos, ¿no? O sea, el puntaje mínimo de Sydney es 60 puntos porque es elegible para la 190. Pero si la persona está en la parte regional, con 50 puntos la persona es elegible. Ok. Ahora, ambas ocupaciones pueden estar vinculadas a los sectores claves de New South Wales, ¿no? Como por ejemplo, University Lecturer es sector de educación, y de repente un Project Coordinator depende del proyecto, puede ser un proyecto de infraestructura de repente, ¿no? Entonces, tienen opciones para recibir nominación de Estado. Por acá nos cuentan que soy ingeniero industrial, pero mi experiencia es en bancos. Es decir, no propiamente como lo describe el ingeniero industrial en Australia. ¿Hay algo que se puede hacer con la experiencia? No, nada. Eh, dependiendo del banco, dependiendo de qué trabajo se hace en el banco, pues, ¿no? O sea, hay ciertas ocupaciones, como por ejemplo la que mencionamos antes, ¿no? Project Coordinator, si trabajaste en proyectos en el banco, se puede validar la ocupación de proyecto. Hay una ocupación que se llama Project Administrator, ¿no? Que es esta, o Contract Administrator, si la persona trabajó con contratos de repente, ¿no? O de repente hiciste algo no sé, mejoramiento de procesos, algo así. Pero bueno, o sea, ahora, lo bueno es que usted puede validar la ocupación sin necesidad de experiencia laboral, la ocupación de ingeniería industrial. El problema es que no puede usar la experiencia laboral que tiene en los bancos como relacionada a la ingeniería industrial, por lo tanto no tendría puntos por experiencia laboral, pero sí tendrías una ocupación para participar en el programa. Habría que ver tu caso, ¿no? Por acá estoy viendo que hay varias preguntas que están como muy enfocadas a lo mismo y es básicamente si una persona va a empezar a hacer estudios en Australia para encaminarse a una visa de graduado y eventualmente a buscar una nominación, ¿qué estados recomendarías para iniciar esos estudios después de que vimos toda esta información? Teniendo en cuenta que la persona no tiene una ocupación para validar. Sí, o sea, una persona que va a empezar a hacer estudios para encaminarse a la residencia en el mediano largo plazo.
Tasmania es ahora Tasmania uno de ellos. Western Australia también es otro, siempre y cuando la ocupación esté en la lista de Western Australia, ¿no? Porque todos los demás, un poco difícil. Ahora, South Australia también, ¿ah? O sea, South Australia es perfectamente, o sea, posible. ¿Por qué? Porque si la persona, por ejemplo, va a estudiar para ser carpenter, o sea, obviamente durante los 2 primeros años de estudio no se puede hacer absolutamente nada porque todavía no está calificado, pero después de estudiar para carpenter, por ejemplo, hay que terminar 1.725 horas de experiencia laboral o un año de experiencia laboral, como quiera llamarlo, ¿no? Ese trabajo de 1.725 horas bajo supervisión, ¿no? Bajo supervisión, ya es profesional. O sea, si la persona hace esas 1.725 horas, que es básicamente, no puede hacer esas 1.725 horas en un periodo menor a 12 meses. O sea, es básicamente un año de trabajo profesional en South Australia. Entonces, la persona ya cumple el requisito de vivir más de 12 meses y la persona ya cumple el requisito de trabajar en su ocupación más de 6 meses. O sea, es elegible para ser nominado por South Australia. O sea, cumple con el requisito. O sea, South Australia sigue siendo un buen lugar para estudiar esos cursos trade. Perfecto. Jorge, ¿cómo estás de tiempo? ¿Cómo vamos? Ahí estamos un poco, ya de repente unos 5 o 10 minutos más y estamos por terminados, ¿te parece? Listo, perfecto. Sí, igual pues la recordación de que las personas que ya quieran pues como tener una cita personalizada, vuelvo y pongo por acá en pantalla la información. Pues yo creo que sí es necesario. Acá tratamos de resolver pues como la gran mayoría de preguntas, pero ya como para tener un camino migratorio así pues más específico, yo creo que sí amerita tener una cita puntualmente con Jorge para poder analizar bien el caso y tener pues bien toda la información. Por acá nos dicen, soy administradora de empresas soy especialista en calidad. Estoy estudiando un diploma en Project Management, después haré el Advanced Diploma. Podré ser elegible por sector en Sydney. O sea, administración y especialista en calidad. En primer lugar, ¿cuál sería la ocupación a validar? O sea, habría que ver qué ocupación sería para validar. Eh, no tengo claro, habría que encontrarle una La ocupación, que en este ocupación. caso sería más complicado, ¿no? Ok. Muchas gracias nos dice Manuela, muchas gracias por la información. Mi pregunta es para un arquitecto con 5 años de experiencia en Colombia. ¿Es mejor hacer el Skills Assessment ante ACA o Betases? Arquitecto. Sí, arquitecto. Bueno, el proceso de validación con el ACA obviamente es para la ocupación de arquitecto, ¿no? Entonces, es un poco más compleja, son en 2 etapas, es más cara, se pide un nivel de ingreso un poco avanzado, se piden proyectos para validar la ocupación, ¿no? Uno de esos proyectos tiene que ser un proyecto de arquitectura grande. Si la persona tiene eso, obviamente puede empezar el proceso de validación de la ocupación con el ACA. Como le digo, es más engorroso, es más caro y es más complejo y necesita un alto nivel de inglés. En el caso de una validación con Betases sería a través de otra ocupación, que es el dibujante arquitectónico, ¿no? Ahora, la mayoría de arquitectos califican para ser dibujantes arquitectónicos, porque obviamente tienen las calificaciones formales y además hacen también diseño, ¿no? Eso es una ocupación más fácil de validar, ¿no? O sea, solamente se pide, pues, calificaciones formales y al menos un año de experiencia laboral. Entonces, en este caso, ya se tendría una ocupación para participar en el programa. Ok. La decisión es de la persona, ¿no? Pero obviamente, desde mi experiencia, mucha gente que es arquitecta, para ellos es más fácil encontrar trabajo como dibujante arquitectónico que como arquitecto, ¿no? No por su capacidad, sino obviamente, pues, porque está empezando en Australia, por el nivel de inglés, Claro. etcétera, ¿no? Entonces,
es más fácil cumplir el criterio de nominación de ciertos estados donde le pide a una persona trabajar en su ocupación, ¿correcto? Si la persona trabaja en su ocupación, puede ser nominado. O sea, si la persona trabaja como dibujante arquitectónico, ya está, ya cumplió con el requisito. Pero si la persona validó la ocupación de arquitecto y le encuentra un trabajo como dibujante arquitectónico, entonces no cumple el requisito, ¿no? Perfecto. Siguiendo con ese tema de arquitectura, nos pregunta John Castañeda que si el curso de Civil Construction Draft le da visa de graduado 485. Sí, sí da. Tiene que ser un advanced diploma, tiene que tener más de 92 semanas académicas, ¿no? Eh, sí, sí, yo creo que se llama, no sé, en algunas instituciones académicas le Sí, ponen un nombre, otros le ponen otro, se llama Advanced Diploma in Engineering Design, ¿no? Civil Construction Design. Sí, ¿no? Entonces, hay que ver que tenga más de 92 semanas académicas, ¿no? Y que tenga un nivel al menos de Advanced Diploma, sí. Correcto, listo. Por acá nos pregunta Alexandra, nos cuenta, tengo mi Skills Assessment como psicóloga con APS, ¿puedo aplicar a Western Australia? Ya tengo un año de experiencia laboral en Colombia, vivo en Adelaide y también quiero aplicar a South Australia después de trabajar full time. ¿Es posible? ¿Qué me recomiendas? Bueno, el problema de la psicología es que para ejercer en Australia tiene que estar registrado, ¿correcto? Entonces, si usted ya tiene el Skill Assessment y no quiere decir que usted está autorizada a trabajar en Australia, entonces, ¿cómo es que va a cumplir el requisito de estar trabajando en su ocupación eh, un minuto? em, en Australia, o por ejemplo, en Adelaide, ¿no? Por ejemplo, en South Australia. eh, Tiene que cumplir el requisito de trabajar en su ocupación por 6 meses. O sea, si no tiene registración, ¿cómo trabaja como psicóloga? ¿No? Entonces, de repente es un poco mejor, en este caso, es apuntarle a la 189, ¿no? Si la 189 no pide registración, no pide experiencia laboral en Australia, no pide que esté trabajando. Entonces, pero la ocupación está en la medium and long term lease, y sí, y lo único que se pide para ese tipo de visas es el skill assessment. No se necesita la registración, pero la registración se pediría en el caso que la persona tenga que trabajar en el Estado para cumplir el requisito, ¿no? O sea, ese es un poco mi, mi, mi recomendación. Ahora, si se trata de que no califica para la 189, de repente sería mucho mejor mudarse a New South Wales. ¿Por qué? Porque ahí no piden que la persona tenga que trabajar en su ocupación como psicóloga, ¿no? Para ser elegible para una nominación, pero sí que tenga skill assessment, por ejemplo. Y el Ok. sector de salud está como prioridad en New South Wales, ¿no? Tampoco se necesita trabajar en Victoria, ojo, ¿no? No se necesita tener trabajo para la 190 en Melbourne, ¿no? O sea, todo depende. Todos aquellos que te pidan trabajar un mínimo de tiempo, tienes que pensar cómo vas a trabajar como psicólogo, si es que no tienes la Ok. registración, ¿no? Listo. Jorge, pues por acá que nos quedan algunas preguntas adicionales. Creería yo que las dejamos para el próximo webinar o qué. Últimas dos, ¿sí? ¿Te parece? Últimas dos, listo. Listo, listo. El proceso para los contadores públicos. Bueno, un contador público es un poco complejo, o sea, hay que cumplir con los requisitos de CPA Australia, hay que tener un nivel académico de inglés, no académico, perdón, pero un nivel de inglés al menos 7, ¿no? Que es bastante alto, ¿no? Eh, Hay que tener 7 cursos que ellos consideran obligatorios como validados. Normalmente una persona que viene de Sudamérica solamente puede validar 5. Entonces, el primer paso de con CPA Australia es una negación. Esa es parte del proceso, es normal, ¿no? Pero durante la negación le dicen,
le hemos convalidado 5, pero usted todavía debe 2 de estos cursos obligatorios. Entonces, el CPA Australia le da la posibilidad de que usted pueda validar, o mejor dicho, tener estos cursos online. eh, y la persona lo puede terminar con CPA Australia, o puede de repente hacerlo a través de una maestría en accounting, ¿no? Donde están todos los cursos obligatorios que pide CPA Australia. Lo bueno de hacerlo a través de una maestría es que tiene la persona tiempo después para cumplir ciertos requisitos que piden los estados con estas ocupaciones, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, porque el hecho de que la persona termine aquí un máster en accounting, o haya hecho el skill assessment con, eh, con CPA Australia, no le da la acreditación para trabajar como contador aquí en Australia. O sea, tiene que hacer un programa que se llama CPA Australia, ¿no? Entonces, hay que tomar eso en cuenta. Pero es un proceso un poco largo, engorroso, y tenga en cuenta que hay mucha competencia en contabilidad. Ok, por acá hay varias preguntas sobre el mejor estado para personas con ingeniería comercial, marketing, publicidad, ese tipo como de áreas que es prácticamente la ocupación que yo validé y por la cual obtuve la 491. Mira, los mejores estados son las personas que están trabajando que permite trabajar en eso, y uno puede demostrar que está trabajando 6 meses ahí. Ejemplo, South Australia, ¿no? Ejemplo, de repente Tasmania, ejemplo Queensland, pero hay que tener una visa que le permita trabajar a tiempo completo. O sea, esa es la visa de graduado. Entonces, hay que tener en cuenta eso, porque eh, ser invitado en Victoria es un poco complicado, porque como el requisito es bastante mínimo, probablemente ellos les van a dar prioridad a otras ocupaciones, como por ejemplo doctores, enfermeras, profesores, etcétera, ¿no? En el sector, en New South Wales, eh, también, o sea, no está dentro de los sectores críticos algo que tenga que ver con marketing, ¿no? Entonces, probablemente es básicamente que usted demuestre que tenga un trabajo aquí, un trabajo de full time en esa ocupación para que tenga oportunidad de quedarse. Ok, perfecto. Y por acá entonces yo creo que la última que vamos a responder pues el día de hoy por el tema pues del tiempo, las personas con ocupaciones relacionadas al agro, ingeniería agrícola, zootecnia, también la misma pregunta con relación a los estados no recomendados. Eh, Victoria, como te digo, tiene un criterio bastante amplio. Si la persona tiene trabajo en su ocupación, entonces es bastante eh, recomendable que sea, por ejemplo, South Australia o Queensland, porque si la persona está trabajando un mínimo de 6 meses o 3 meses, como pide Queensland, pero hay que trabajar full time en esa ocupación, entonces ahí hay una oportunidad de nominación de Estado. Ahora, dependiendo de la ocupación, ¿no? Por ejemplo, si la persona es ingeniero agrónomo, puede validar la ocupación de Agricultural Consultant, está en la Medium and Long Term Lease, puede tener acceso a través de la 189, que no necesita trabajar en Australia, simplemente necesita un puntaje mínimo de 65 puntos, ¿no? Eh, Victoria está abierta a todas las ocupaciones, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que estar trabajando, pero como le digo, eh, no todos los que califican son elegibles para recibir una nominación en Victoria, van a recibir una necesariamente. Pero hay que ver, hay que identificar cuál es la ocupación, porque dentro de las ocupaciones de ese tipo pueden haber ocupaciones que están en la medium and long term list o que están en la short term list. Correcto. Ok, perfecto. Bueno, Jorge, muchas gracias por toda esta información. Yo creo que estaremos comunicándole a las personas para una próxima sesión, que creo que la vamos a enfocar pues más en las personas que están fuera de Australia y que están viniendo acá. Me imagino que la gran mayoría con una visa de estudios, pero también es importante como tener clara la información cuando se está por fuera para poder venir como con cierta estrategia planificada. Gracias a todos por participar. Ahí disculpan a los que no alcanzamos a responderle todas las preguntas, pero en la próxima esperemos que sí dé, porque obviamente esto es infinito. O sea, siempre creo que cada caso es diferente y vale mucho la pena, como les decía, entonces tener la cita personalizada.
Entonces, no sé, Jorge, si quieres compartir algo más. Muchas gracias igual pues por el espacio. No, no, encantado, encantado de haber estado con ustedes. Bueno, quería comentarles además que yo soy director, o, perdón, gerente del área de migración de RC Migration, ¿no? También. Entonces, cualquier cosa me pueden encontrar ahí también. Perfecto, Perfecto. listo. Bueno, nos vemos. Ok, hasta luego. Chao, chao. Chao.